decisión, tu oración, tu bendición. No te afanes. Y la coloqué así porque estas 2 semanas, bendito Dios, mis 2 semanas, bendito Dios que soy mujer, bendito Dios que subimos, bajamos, nos quedamos y de todo. Pero estas 2 semanas el Señor ha confrontado mi vida en muchas áreas. Y en una de ellas, yo no sé si usted escuchó la noticia, una ley mundial que fue quitada de Estados Unidos y fue sobre el aborto. Y en medio de la noticia, cuando estaban diciendo que allá iban a quitar esa ley, que salió aprobada, que ya no es permitido el aborto, empezó a levantarse una protesta en ese país y había mucha gente protestando en contra de la aprobación de esa ley. También había gente discutiendo, protestando por la cuestión de provida, y nosotros como cristianos creemos en eso, ¿cierto? Pero en una de las entrevistas que le hacían a una protestante en contra de que no se permitiera el aborto, ella tenía a su bebé en brazos, como esa imagen. Y en medio de cargar ella a su bebé le preguntaban: ¿y usted por qué está en contra de que no se apruebe esta ley que permite la vida, que no permite que usted tome la decisión de matar a su bebé? Y la señora, en su verdad, en su razón, en su conciencia, decía: lo que pasa es que yo no puedo estar a favor. Cuando yo me embaracé de esta bebé, yo tenía la opción de decidir si ella nacía o no. Y yo estoy aquí por velar el derecho de ella, cuando crezca, tener la decisión si tiene o no tiene al bebé. Y yo quedé así. ¿Cómo es posible que una mamá hable de eso delante de su bebé? ¿Cómo es posible que como mamá tú puedas hacerle ver a tu hija que tú tuviste una opción de decirle que no la querías tener? O sea, eso como sociedad, como humanos, como madres, creo que debe de confrontar nuestro corazón. A mí me lo confrontó. Porque, a ver, yo tengo 3 niños, son mi vida, me suben, me bajan, pero son mi vida. Y por más que yo diga: me voy de la casa porque me tienen, ustedes me tienen cansada, aburrida. Por más que uno en su euforia pueda decir, cuando estoy en calma, lo siento y les digo: los amo. Estuve fatigada, estresada, impotente. Dije lo que no tenía que decir, pero eso no sale de aquí. Eso sale de una histeria aquí, pero no es lo que yo siento por ustedes. Están tan seguras mis hijas que, a pesar de que pueda ser para el mundo la peor madre o una madre que se equivoca, que cuando digo me voy a volar de aquí, ellas dicen: si es que tú dices que bastante te costó tenernos, tú no eres capaz de irte. La segunda me dice eso. Entonces yo quedé así en shock cuando escuchaba a esa señora decir, porque yo me imaginaba cómo la niña va a crecer creyendo que su mamá, o sea, no sé si me entienden, como que mi mamá quiso o no quiso tenerme, o en realidad por la misericordia de mi mamá nací. Porque es que si yo tengo aún la opción de matar a mi propio, al que está en mis entrañas, ¿qué queda para los demás? Entonces tú entras en cómo va a nacer este niño, cómo va a nacer esto, si es que la palabra a nosotros los cristianos nos enseña que aunque yo decida, porque les voy a decir algo, gracias a Dios, y lo puedo decir sin jactarme ni vanagloriarme, mis hijos nacieron el día que quise que nacieran.
nosotros programamos la fecha en la que ellos nacieron. Y no lo digo para jactarme, lo digo para decirte que aunque yo lo haya decidido así, la palabra de Dios dice que Él es el que los formó, que Él es el que los engendró, que Él es el que talló cada una de sus cosas, de sus órganos en nuestro vientre. O sea, aunque yo lo haya querido humanamente, el Padre es el que tuvo la soberanía conmigo para que así se diera. La palabra dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, de embrión vimos los ojos de nuestro Padre. Por más que mamá haya querido o no tenerte, hay algo sobrenatural que te formó adentro. Y realmente esa señora, con todo el respeto que se puede merecer, no conoce esto. Porque si a la niña le está enseñando la opción de querer desechar algo que está dentro de ella, ¿cómo no vamos a querer una sociedad que se está matando? Una sociedad que no tiene razón de ser. Una sociedad que no quiere ni tiene motivo para hacer algo diferente. Y cuando tú eres cristiano, y cuando tú empiezas una vida cristiana, y si te gusta estudiar y empiezas a estudiar la palabra de Dios, en la Biblia hay un personaje también así. Y ese personaje dice la palabra que a pesar de lo que su madre, bueno, la palabra no dice eso, pero aunque su madre lo hubiera llamado con algo diferente, con algo muy fuerte, esa persona pudo salir adelante, y es de la persona que quiero hablarte hoy. Porque como cristianos podemos conocer a un Noé, a un Moisés, a un Abraham, a un Isaac, a todos los personajes que en la Biblia tuvieron grandes ministerios. Pero sabe, en la Biblia habla también de personajes que tuvieron que marcar su vida de manera trascendental gracias a una decisión, que no era una opción el aborto, en la que no era una opción hacer lo que el mundo dice que hay que hacer, sino que la opción era rendirnos delante de Dios. Y en ese estudio tú entras al libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, empieza hablando de una genealogía de gente y un poco de nombres. Si usted quiere buscar nombre a sus hijos, puede entrar ahí. Un poco de nombres, más de 500 nombres. Y dice la palabra en Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe? Esta persona, su mamá, lo declaró dolor. Jabes significa dolor. Jabes significa causante de dolor, hacedor del dolor, del sufrimiento. O sea, yo les puedo decir, decidí tener no más hijos, porque en verdad me pongo re mal en los embarazos. Me pongo muy mal, pero a mis hijos no les di un nombre de dolor. Se nos enseña en la vida a las mujeres, las mamás nos dicen: cuando nazca tu bebé, se te va a olvidar todo lo que sentiste, me decía mi abuela con mi primera hija. Y yo: no, a mí no se me va a olvidar. Sí, hija, se te olvida y vas a volver a tener. Y yo: no, abuela, no me va a olvidar, esto me pone muy mal. Y en verdad no se me olvidó, pero no dejé de tener.
Y sabes, la mamá de Jabes lo llamó así. Quizás ella estaba viviendo una situación muy difícil en su vida, en su casa. Quizás no tenía para comprar pañales, no se usaban pañales. Pero quizás su economía no estaba bien, su matrimonio no estaba bien, la sociedad no estaba bien. Le dio en realidad mucho malestar, lo tuvo con mucho dolor, pero marcó el destino de Jabes. Ya desde el inicio lo trazó en sufrimiento. Ya desde el inicio lo marcó y lo señaló y lo puso, lo declarado, que él iba a ser sufrimiento, que no iba a dar más para nada porque él era dolor. Y yo creo que ella estaba tan enfrascada en quererse sentir, en querer hacerse sentir, en querer demostrar lo que ella sentía y hacerlo evidenciar, que puso a su hijo, lo marcó proféticamente diciéndole que iba a ser dolor, sufrimiento, martirio, tristeza. Y saben, muchas veces nosotros tenemos nombres como ese. Tenemos apodos de desolación, de soledad, de no vas a servir para nada, no eres nadie, tú siempre con los dos pies izquierdos te vas a caer. Tú no das para correr porque no te das para sostener. Tú no sirves para nada, tú no vas a emprender nada. Y sabes, te lo dicen nada más que tu mamá y tu papá. Entonces, ¿cómo tú te ilusionas en tener un futuro diferente a lo que el que te dio la vida no ha dejado de declarar destrucción en ti? No ha dejado de decir, es que tú no lo vas a lograr. Y tú vas y le cuentas un sueño y le dices, ay, yo tengo esta ilusión. No, 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 no. Tú no vas a dar. Ni para qué te desgastas. Ni para qué lo piensas. A todos nos ha tenido que pasar. ¿Saben algo que estaba leyendo? Regálame un momento. En un libro que estoy leyendo decía, la escritora es Tatiana Castro. ¿Saben quién es Tatiana Castro? Fue señorita Colombia, señorita César, sí. Yo era pequeñita cuando ganó. Y desde que yo me acuerdo de ella desde esa época, en esa tendencia, en ese tiempo, ya era un mujerón. No, yo tengo años que no la veo, pero ahora la volví a ver en los libros. Y ella decía que cuando a ella le postulaban para ser señorita César, que para que participara, y ella tan linda, y yo me creía muy bella, pero cuando yo iba donde mi papá, y le decía, papá, sí, ellos dicen que el concurso, que nada, el papá nunca le dijo, no tienes plata para hacer. ¿Saben qué le decía el papá? Hija, si las finalistas son 20 reinas, tú eres la 21. Terrible. Y ella decía que salía frustradísima. O sea, él no le decía, hija, sí, lo que pasa es que no hay plata. ¿Cómo vamos a pagarte? No, si hay 20, tú eres la 21. Y dice que se lo decía muchísimas veces. Pero hasta que el día que los gobernantes, que los del comité, los que la eligen, decidieron que ella era la señorita César, él nunca cambió su idea. Pero ella se lanzó. El punto está aquí y quiero decirte, ¿cómo tuvo que ser el momento de Tatiana en pleno certamen, cuando su papá, con el que ella dormía en su casa, con el que quizás tenía que almorzar y cenar, a pesar de que ella estaba en la ilusión de todo lo que su gente le decía, y este hombre no le dejaba de decir, tú vas a ser la 21. Ahí hay una lucha emocional, física, mental, de todo. O sea, ¿cómo desgasto yo un esfuerzo si mis papás no creen en mí? Pero sabe, el Señor fue tan bueno con ella
Y ella fue tan disciplinada y fue tan decidida que ustedes saben quién es Tatiana Castro. Y yo no me imagino ver que ella haya ganado y el papá tuvo que irla a felicitar. No me imagino la escena. Donde le tendría que haber dicho: papá, no fui la 21, fui la primera. Papá, fui la primera y te doy gracias porque estuviste. No confiaste en mí, pero soy la primera. Y sabes, vamos a tener luchas con lo más importante en nuestra vida, nuestra familia. Vamos a tener luchas con las cosas que para nosotros es lo más preciado, nuestra sociedad. Vamos a tener que enfrentarnos a personas, a situaciones, a empresas, a sueños, a montañas que queremos pasar, traspasar, que no nos va a hacer la cosa fácil. A Jabes no le tuvo que ser fácil. Jabes no tuvo que ser fácil su situación en que su mamá quiso enfrascarse tanto en su pasado que no quería olvidar la manera en cómo había dado a luz a su hijo. Pero yo quiero decirte que a Jabes no se le reconoce por su dolor. A Tatiana Castro no se le reconoce por ser la 21. A Jabes se le reconoce, empieza la palabra diciendo: y Jabes era el más ilustre de sus hermanos. ¿Y sabe por qué Jabes fue el más ilustre de sus hermanos? Porque decidió salir del hueco en que su mamá lo había destinado. Decidió avanzar y no quedarse enfrascado en lo que su mamá lo había destinado. ¿Sabe? Quizá en ese tiempo no se podía cambiar el nombre, pero Dios le cambió el nombre. Quizás en ese tiempo no se podía cambiar el nombre, pero el Señor le puso otro mejor nombre: ser el más ilustre, ser el más prominente, saber el que mejor tenía encuentro con Dios de sus hermanos. Que quizá usted ve miles de nombres antes, pero el escritor tuvo que hacer un alto en el camino para poder hablar de este personaje, que quizás no trasciende a otro capítulo, como los demás, Moisés, todo eso que usted conoce. Pero este que en 2 versículos pudo mostrar y enseñarnos algo, y es: cuando colocamos a Dios en nuestra situación, en nuestro nombre, en nuestro problema, el Señor toma lugar. El Señor hace, porque al final dice: y Dios le otorgó lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Me gusta porque no solamente dice, explica que su nombre es dolor, pero eso no es por lo que se destacó Jabes. ¿Sabes? Tú puedes llamarte hoy como tú quieras o como te hayan llamado. De los nombres que te dije: desolación, soledad, tristeza, amargura, nada fructífero, adicciones, separaciones. Tú sabrás cuál es tu nombre. Pero a Jabes se le conoció, inicia recalcando su resultado final, y fue ser el más ilustre. Amén. Y después fue que decía el significado de su nombre. Y después se declaró, se escribió lo que hizo para ser el más ilustre. Y quiero que mires que en la oración hay 4 cosas que él habló puntualmente que cambiaron su vida de manera trascendental. Dice: y lo primero que Jabes hizo cuando oró fue una exclamación: oh, si me dieras bendición. ¿Sabe? Ese oh de Jabes no era un oh de grito o de victoria. Era una exclamación de cansancio, de agonía, de que ya estaba harto de tanto sufrimiento. O sea, ¿cómo podía sentirse? ¿Cómo podía ser la vida de Jabes? ¿Qué había podido lograr Jabes hasta ese momento que estaba tan desesperado?
que necesitó clamar a Dios, gritar a Dios de manera desesperada y decirle: oh Dios, si tú tan solo me dieras bendición. ¿Sabe? Él estaba tan cansado quizás de que todo lo que hacía, aparte de que se le decía, le salía mal, le salía al revés. Y entonces cogía un bus para un lado y le salía para el otro lado. Él tenía que estar cansado, desesperado, pero tomó la decisión de quitarse todo lo que tenía, lo tenía arrastrado hasta ahí. ¿Sabes? El mundo va a querer adaptarte a su manera. El mundo va a querer adaptarte a su convicción, como la mamá del aborto. El mundo va a querer convencerte de que esta manera, de cómo se está haciendo, de cómo hace miles de años se está haciendo, es la correcta. Jabes sabía que había otra manera. Te voy a decir, los teólogos hablaban de Jabes como cuando no pertenecía a la tribu de Judá, pertenecía a otro pueblo. Y resulta que por haber hecho esa declaración, pudo entrar a ser parte de la tribu de Judá. Pudo entrar a ser parte del pueblo de Dios. Y sabes, yo creo que tú conoces a ese Dios. Yo creo que tú has escuchado de ese Dios. Yo creo que ese Dios ha cambiado o cambiará tu nombre. Yo creo que tú has podido tener una conversación con Él. Pero lo que te ha faltado es tener la decisión de que Él obre en tu vida. Te ha faltado cansarte de la situación que has vivido hasta hoy. Te ha faltado, en verdad, no rendirte y no conformarte, como dicen Romanos, a este mundo. Te ha faltado hacer valer tu convicción. La mamá no le hablaba a Jabes de Dios, o al menos ahí no lo dice. Pero Jabes escuchó de un Dios que hacía en pueblo de Israel. Y si él, que no tenía una experiencia cercana con ese Dios, pudo reconocer la grandeza de Dios y soltar y decirle: Dios, pero es que si tú tan solo me bendicieras, si tú me dieras bendición. Y sabes, eso lo decimos cuando sabemos que solamente de Él podemos alcanzar lo que queremos. Quizás tú no vas a poder salir solo de la situación, como decía José ahorita y como dijo Tatín el domingo. Hay cosas que tendrás que declarar. Hay cosas que tendrás que actuar. Hay cosas que tú tienes que decidir hacer para salir de ahí. El mundo está dispuesto a adaptarte, pero tú estás dispuesto a arrastrarte o a quedarte ahí. Tú estás dispuesto a que el mundo te consuma. Tú estás dispuesto a que tu convicción en Dios se pierda porque el mundo dice que es o no es. ¿Dónde está la convicción? Lo que el Señor te ha enseñado a ti a hacer, a dejar de ser, para que la bendición de Él no te falte. Jabes pudo reconocer que si su Dios lo bendecía, que si ese Dios estaba con él, quizás podía olvidar todo su sufrimiento, podía olvidar todo su dolor, podía olvidar toda su angustia y podía darle la certeza a su mamá y a toda su familia que él no era causante de dolor, que la situación que rodeaba a su familia no era por culpa de él. Amén. Cuando dice que pidió que lo bendijera, te digo a ti y te invito a que seas ambicioso. Sabes, muchas veces como humanos nos olvidamos a nosotros mismos, y muchas veces como cristianos nos olvidamos a nosotros mismos. Y nos encanta pedir por nuestros hijos, por nuestra familia, porque el que está enfermo, y te olvidas de pedir para ti. Jabes quizás estaba cansado de todo lo que ya te comenté, pero él ahora quería ser él el bendecido y fue ambicioso.
Quizás para muchos está mal que tú lo seas, pero no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos vivir en menos cuando tenemos un Dios que está preparado a darnos más. No podemos ser egoístas con nosotros mismos. No podemos olvidar que así como el Señor ha muerto y ha dado vida a los otros, no la ha dejado de dar para ti. El Señor está esperando que tú puedas pedir. El Señor está esperando que tú puedas pedir y puedas alcanzar la promesa de Dios, de Él. ¿Sabes? Jabes sabía quizás que por no ser del pueblo de Dios no iba a recibir bendición, pero la misericordia de Dios se extendió tanto que lo alcanzó y lo hizo ser parte del pueblo de Dios. Solo los cobardes se quedan en el pasado. ¿Eres cobarde? La mamá de Jabes quiso enfrascarse en el pasado, al punto que a su sufrimiento le puso un nombre. Y sabes, solo los cobardes son los que no tienen la tenacidad de creer en un Dios vivo, de que eres criatura nueva. La palabra dice que nos ha hecho nuevos. La palabra dice que se ha olvidado de todo, que no pierde su amor por nosotros aunque fallemos. Pero Jabes sí sabía que podía recibir de ese Dios misericordioso, y tú lo olvidas. Y tú compartes con Él y lo olvidas. Y tú tienes comunión con Él y tienes una vida expuesta para Él y olvidas que Él es el que te quiere dar todo. No seamos cobardes y no olvidemos de que somos criatura nueva en Dios. De creer que Dios te hizo a su imagen y a su semejanza, que eres de Él, que eres hechura suya, que con amor te formó sin importar lo que los demás dijeran, que con amor te formó sin importar cómo te hayan llamado 1000 veces, pero Él ya te predestinó, te escogió y te cambió el futuro que todos han declarado para ti. Él tiene uno mucho mejor. La decisión está en ti. La decisión está en la convicción que tú puedas llegar a tener. Jabes no podía cambiar el nombre, Dios se lo cambió. Por eso se apoyó en Dios y pidió bendición, porque sabía que con la bendición de Dios nada podía salirle mal. La segunda parte de la oración dice que Dios ensanchara su territorio. Jabes quería vivir mucho más allá de los límites actuales. Él quería traspasar fronteras. Él no quería quedarse en lo que lo rodeaba. Y sabes, nosotros egoístamente pensamos, esto es lo que me tocó. Yo soy así. Yo no puedo alcanzar más. Yo quiero una casa, pero me conformo con la pieza. Yo quiero una casa, pero no lo voy a lograr porque es que mis manos no dan para trabajar. Jabes pidió que su territorio fuera ensanchado. Él soñaba, él se ilusionaba, él quería muchísimo más. Y nosotros dejamos de soñar. Nosotros, no sé, yo cuando veo a mis hijas soñando todo el tiempo, yo digo, ¿quién nos enseñó a no soñar? ¿Quién nos frustró tanto en el camino que nos olvidamos de ilusionarnos con lo que queremos alcanzar? Jabes no. Jabes, a pesar de su situación dolorosa, porque tuvo que ser dolorosa, a pesar de su frustración de no poder conseguir lo que quería, cuando oró, le pidió a ese Dios que ensanchara su territorio. ¿Sabes? No está mal que pidas por cosas que quieres, ni financieras, ni personales. No está mal. Me encantó de Jabes que sabía pedir, porque no se limitó en hacerlo. Sabía pedir, pero lo mejor, sabía recibirlo. Nosotros como hijos no sabemos recibir, no queremos recibir, porque nos queremos hacer los más sufridos,
o los menos egoístas para los demás. Se los digo porque yo todo el tiempo tengo gente en mi casa, aparte de mis hijos, claro. Y uno en la casa está, hijo, ¿vas a almorzar? No, yo pido. Bueno, le coloco el plato. Pero, ¿y usted ya almorzó? ¿Y usted ya comió? Hijo, cómetelo. Mire, y hasta que yo no me coma, así me toca comerme la tajada con queso, y si el plato tiene tajada con queso, porque el almuerzo se acabó, no, pero cómase eso usted. Así somos con Dios. Olvidamos el sacrificio que Él hizo. Olvidamos lo que Él dejó para dárnoslos a nosotros. Y no recibimos lo que ya nos entregó por querer que Él se sienta bien comiéndose lo que nos dio. Y a veces le respondo y le digo, es que así pasa con Dios. Ya yo me comí mi tajada con queso y quedé bien. Cómete el bendito almuerzo. No sabemos recibir. Jabes sabía que podía pedir, pero también sabía que iba a recibir lo que estaba pidiendo. Él estaba seguro que lo iba a recibir. Por eso no tuvo miedo en decirle, Señor, extralimítate conmigo, ensancha mi territorio, llévame allá, tráeme acá, pero no me quiero quedar solo en esta población, quiero ir más allá. Y el Señor lo hizo. No obstante, dice, te digo, cuando queremos hacer lo pequeño, no necesitamos de Dios. Cuando tú haces lo que con tus manos puedes hacer, ¿para qué necesitas a Dios? Necesitamos a Dios para hacer lo que no podemos hacer. Cuando yo quiero ver la vida sobrenatural en mi vida, cuando yo quiero ver los milagros de Dios en mi vida, yo necesito de ese Dios sobrenatural. Pero nos acostumbramos tanto a lo que sí podemos hacer, que nos olvidamos de soñar y de pedirle a Dios que eso adicional que yo quiero alcanzar, me lo entregue. Porque dudamos y limitamos las manos de Dios. Pero si tú quieres ver los milagros, no los vas a poder hacer con tu propia mano. Amén. Tercero, que la mano de Dios estuviera con él, a fin de tener éxito en todo, y le diere sabiduría, medios y fuerzas. Necesitamos la mano de Dios en todo lo que hacemos. No es fácil hacer las cosas a nuestra manera. Y sabe, si yo quiero conseguir más en mis fuerzas, no lo voy a lograr. Vuelvo al ejemplo de los hijos. Ahorita le decía a Amalia, Anita, tengo 3. Ella me dijo, Adri, los tacones no te cansan. Y yo le dije, no, a mí me gustan. Pero desde que tuve a la primera, los usaba con ella, pero como pesaba tanto, me empezó a dar un dolor en la espalda. Ahora ando con 2 pares de zapatos, uno alto y en un rato me bajo de los tacones porque ahora tengo 3. Y así como subo al cielo y bajo y vuelvo y me cansa, me vuelvo loca de ratos. Pero tuve 3 porque decidí tener 3 y porque el Señor en un sueño me había prometido los 3. Y sabía que iba a poder tener los 3. Pero sabe, cuando creo que voy a desistir, o cuando digo así que voy a coger las maletas y me voy, digo, Dios mío, necesito que me des sabiduría. Necesito que estés aquí porque lo humanamente de tener 3 ya lo hice, pero lo sobrenatural de criar 3 no lo puedo hacer sola.
no lo puedo hacer sola. Por eso Jabes pidió que Dios estuviera con él en todo lo que emprendiera, porque quería ver la gracia, el favor de Dios en eso que él hacía, en lo que él fuera a montar si era negocio, en lo que él fuera a crear si era familia. Él necesitaba que la sabiduría de Dios estuviera en medio de eso. Salomón tenía un presente y un futuro promisorio, y aún así Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le pidió: yo solo necesito sabiduría, porque riquezas tengo, fama la tiene, era el hijo del rey, posesiones tenía, me imagino que las mujeres más lindas las tenía hijos, me imagino. Pero lo que él pidió fue sabiduría, porque tenía que entender que todo eso bueno que tenía que aprender a manejarlo. Muy buenas cosas podemos tener en nuestra vida, pero si no las sabemos administrar, van a ser estorbo, van a ser fracaso, van a ser ruina en nosotros. Jabes en esta oración tuvo las 4 cosas que él pudo ver fundamental en él. Él quería que salir del mundo en el que estaba. Dios lo sacó y sabía que lo iba a sacar. Por eso dijo: si me sacas, ahora extralimítame, ensánchame. Y si lo haces, ahora está conmigo. Porque yo, ¿qué voy a hacer en otro país si el Señor te manda? ¿Yo cómo voy a trabajar en otra ciudad que no conozco? ¿Cómo voy a aprender en un puesto que me ascienden si no sé? Jabes sabía que todo lo bueno que Dios le iba a dar necesitaba que él estuviera con él. Por eso no dudó en pedirlo: necesito que estés conmigo y me acompañes. ¿Sabes? El apoyo que Dios le dio a Jabes no se lo dio ni su mamá. Dios pudo creer en él y su mamá no creyó en él. Porque a pesar que pudo haber tenido dicha su mamá de manera inmediata, cuando vio nacer a su hijo, de manera inmediata olvidó esa felicidad y volvió al pasado y se enfrascó en el dolor para llamarlo dolor. Ya el Señor te ha sacado de muchas situaciones. Ya el Señor lo has conocido de muchas maneras. Y tú sigues dudando y sigues recordando el pasado. Y no avanzas. Y no te extralimitas. Y no sueñas. Y no anhelas. Y no crees que Dios está contigo. Jabes también pidió que Dios lo librase de todo daño. Y pienso que lo dijo porque, ¿sabes?, tenía que recordar su vida de dolor. Tuvo que recordar su vida de dolor. Pero también tuvo que tener presente que cuando tenemos de todo, es fácil equivocarnos y olvidarnos de Dios. Por eso Jabes no olvidó pedirle al Señor: cuídame de todo lo mal. Líbrame de todo mal, que quizás yo de manera decisiva mismo me meta. Quizás tomemos decisiones erróneas, pero cuando yo tengo la certeza de que Dios está conmigo y me está librando del mal, sé que me puedo equivocar, pero que Él me va a sacar victorioso de todas esas situaciones. Jabes no lo dudó. Y la Biblia habla de Jabes solo 2 versículos en el que se habla de la oración que cambió su vida. Él se encargó de pedirle al Señor que lo librara del mal. Que quizás él se puede equivocar, pero que en medio de esas equivocaciones lo guardara de la muerte, del pecado, de olvidarse de que todo se lo había dado Dios y que el mismo Dios estaba con él. Y lo mejor de ese curso de preparación de Jabes fue que recibió una mención de honor, un diplomado y un reconocimiento, que fue ser el más ilustre de todos sus hermanos. Jabes no fue recordado por su sufrimiento, no fue recordado por el
significado de su nombre. Fue recordado porque fue el más ilustre de sus hermanos. Fue el pechichón de Dios. Fue el consentido de Dios. Fue el que tenía en primer lugar una comunión con Dios y hacerlo participar en todas las decisiones que él tomaba a partir de ahí, porque sabía que iba a tener una victoria absoluta. Dios le concedió a Jabes todo cuanto pidió. ¿Sabes? Es muy fácil como cristiano tú estar ahí y decir, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. El Señor creó el universo con la voz, pero a mí me formó con sus manos y me hizo igual a Él. Es muy fácil decirlo. Pero cuando estamos en la situación como estuvo Jabes, en la que quizás toda su vida fue dolor, ¿qué haces? ¿Te paralizas? ¿Te limitas? ¿Te enfrascas? ¿O tomas la decisión de avanzar? Como hijos de Dios tenemos esas dos opciones. O quedarnos, conformarnos y permitir que el mundo, la humanidad, nuestra familia y nosotros mismos nos estanquemos por lo que hasta ahora hemos vivido. O estamos dispuestos a avanzar y creer que podemos ir a la conquista, que podemos alcanzar nuestros sueños, que podemos creer que ese Dios está con nosotros y tomar un rumbo diferente. Fue lo que le pasó a Jabes, fue lo que le pasó a Tatiana Castro. Porque, ¿sabes? No es fácil tener en tu cabeza un formato de error, un formato de que no lo vas a poder hacer, un formato de que no vas a ser capaz y de repente de un día para otro decir, no, es que yo sí soy la señorita Cesárea, ahora voy a ser la señorita Colombia. Cuando la batalla principal la tenía con el hacedor de su vida, con el que la había criado y el que le decía, eso es vano, eso no te va a llevar a nada, la belleza se va, eso reinado es pura parafernalia, eso no tiene futuro. Saben, ella solamente no fue señorita Colombia, no ha dejado de ser empresaria. Y quizás el mayor miedo de su papá era que solo se quedara como una ex señorita. Pero no sabía que ella tenía, aparte de eso, otras habilidades. Como personas dañamos a otros. O los levantamos o los edificamos. La mamá de la entrevista, ella tiene la opción de edificar a esa niña, en inculcarle valores, vida, procreación, pero decide pelear por algo que delante de Dios es sencillamente muerte, es sencillamente contrario a la voluntad de Dios. Nosotros como hijos, ¿qué vamos a inculcarle a los demás? ¿Qué vamos a enseñar? Hemos pedido que For You se extralimite, hemos pedido que este ministerio avance, pero este ministerio no es Adri y José solamente, este ministerio son ustedes. ¿Cómo llevan ustedes la verdad de Dios? La palabra dice que la verdad nos va a hacer libres, que la verdad es la que va a callar a todo mentiroso. No es en una batalla campal, es cómo está tu luz, cómo están tus frutos, cómo está tu nombre como hijo de Dios, para que los demás puedan ver que ese Dios del que hablan, del que escuchan, está viviendo en ti y está haciendo realidad tu vida. Está bueno de que vivas como vives hasta hoy. Cánsate de vivir así. Cánsate de ser burlado por ti mismo. Mira, a Jabes el nombre se lo dio su mamá. No fue el peor amigo, el peor enemigo. No fue la burla del colegio que le dijeron, ay, es que este es un traste. Fue su mamá.
¿Cómo declaramos? ¿Qué profetizamos para la gente que nos rodea? ¿Qué declaramos para nosotros mismos? Yo tengo un amigo, yo no sé si usted lo conoce, y él dice, no, es que yo soy virgen. No, es que yo no voy a tener hijos, ya yo me resigné. No, es que yo no voy a tener familia. ¿Qué declaras para ti mismo? ¿Sabe? Yo a los 21 años decía, y no era santa, pero a los 21 años decía, a los 25 años me caso. ¿Qué declaras para ti? ¿Declaras divorcio? ¿Declaras, como decía José la otra vez, que hablas de tu esposa, que hablas de tu esposo, que hablas de la situación que viven en casa? ¿Qué declaras? Si se supone que es tu oración, que es tu decisión, que es tu bendición, que es lo que le pides a Dios y que es lo que le quieres arrebatar a Dios. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tu empresa, tu casa. ¿Sabe? Mi mayor sueño es tener mi casa. Mi mayor sueño es tener mi casa. El Señor está haciendo lo de él para dármela porque me la va a dar. Pero Él lo está haciendo y yo creo que Él lo está haciendo. Porque te voy a decir como Javes, mi casa no es como el mundo la ofrece. Yo quiero la casa que se merece la hija de Dios. Y esa es la que estoy pidiendo. ¿Cuándo me la va a dar? No sé. Anoche tuve una guerra con él con eso. No sé cuándo me la va a dar. Pero sé que me la va a dar. Como me ha dado mi matrimonio, como me ha dado mis hijos, como me ha dado mi iglesia, como me ha dado ya más de... ¿Cuántos hijos es que son? Ya se me olvidaron. 14,000. Más de 14,000 hijos. Yo tengo que tener una casa para meter ese poco de hijos. ¿Cierto, Zulay? Porque entonces, ¿dónde los voy a meter? Ese no es mi problema, ese es de Dios. Pero ¿qué declaras? ¿Declaras que no te vas a casar? ¿Que todos los hombres son malos? Mi hombre era terrible. José era terrible. Ustedes lo ven un saptico, porque Dios le cambió el nombre. Y lo cambió para dármelo, fíjate. Él te tiene, tu hombre, que va a amar a tu hija como la de él. Pero lo declaras, lo quieres, o eres egoísta contigo y no quieres pedírselo. Eres egoísta contigo y no quieres pedir. Tienes derecho a pedir, porque Dios está dispuesto a darte todo lo que le pidas. La diferencia está en que no pedimos. No pedimos, Mario. No pedimos. Se nos hace fácil conseguir las cosas con nuestras manos y por eso no pedimos. Y por eso cuando no tenemos el control de las cosas, nos frustramos. Yo me frustro a cada rato. Pero vuelvo, respiro, lloro, peleo y otra vez. ¿Qué más puedo hacer? Eso no es mi problema, ese es de Dios. Entonces, declara, decide, profetiza, sueña. Incansablemente no lo hemos dejado de decir aquí. La prédica pasada trató de eso. ¿Qué hablas? ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? ¿Por qué no lo consigues? Pero hay que decidir. ¿Sabe? Esta semana me tocó decidir. Me tocó renunciar. No por un trabajo, sino por una familia que había encontrado. Lloramos, sí, lloramos, ¿verdad? Lloro todavía. Porque sé que el Señor me había extralimitado. Pero el haber renunciado no es retroceso. Es que decidí recibir lo que Él tiene para dar. Amén. Denle un aplauso.